En este video, voy a mostrar las nuevas características de la última versión de mzipTool. Además, intentaré hacer una pequeña guía de cada comando. Pero antes, te recuerdo que este proyecto fue creado con fines educativos y no debe utilizarse en entornos sin autorización. Esta herramienta está hecha para que cualquier administrador de un servidor pueda conocer los métodos más usados por los atacantes. No me hago responsable por su mal uso. Antes de comenzar, te invito a unirte a mi servidor de Discord, donde podrás mantenerte al tanto de mis proyectos y hacerme cualquier pregunta que tengas al respecto. Y por último, gracias por el apoyo que tuvieron los videos anteriores, intentaré subir videos más seguidos para mantener activo el canal. Ahora sí, vamos con el video de hoy. No mostraré cómo instalar la herramienta, ya que su instalación es bastante sencilla. Además, hay una guía de instalación disponible en la página de mzipTool. El enlace de la página está en la descripción del video. La herramienta tiene más de 20 comandos actualmente, intentaré explicar la función de cada uno lo más resumida posible. El primer comando es el server. Este comando te permite obtener la información actual del servidor especificado. Esta información contiene dirección IP, MOTED, versión y jugadores conectados. El siguiente comando es el player. Este comando te permite obtener la UID del jugador especificado. En el caso que el usuario ingresado no sea un jugador premium, solo se mostrará la UID offline. Esta información la utilizan los atacantes para hacer UID spoofing. Mostraré un ejemplo más adelante sobre esto. El siguiente comando es el IPinfo. Este comando simplemente te permite obtener un poco de información acerca de la dirección IP ingresada. El siguiente comando es el reverse IP. Este comando te permite buscar nombres de dominios asociados a la dirección IP especificada. Los atacantes suelen utilizar esto para obtener más información acerca de la dirección IP del servidor que estén intentando vulnerar. El siguiente comando es el DNSLOOKUP. Este comando te permite obtener los registros DNS asociados a un dominio. El siguiente comando es el search. Este comando te permite buscar servidores de Minecraft utilizando la API de Zodan. Además, puedes filtrar la búsqueda con datos específicos. Los atacantes suelen utilizar esta API para encontrar servidores vulnerables. El siguiente comando es el web search. Este comando te permite buscar servidores de Minecraft publicados en las páginas más conocidas. Puedes filtrar la búsqueda con datos específicos como en el comando anterior. Además, también tienes la opción de mandar un bot para verificar si se puede ingresar al servidor. Los atacantes suelen buscar servidores en páginas o usan scripts similares para automatizar este proceso. El siguiente comando es el Aternos. Este comando tiene la misma función que el comando mostrado anteriormente, solo que está enfocado en la página mencionada. La única diferencia es que aquí, hay que ingresar el número de páginas en las que mzipTool buscará servidores de Minecraft. Algo que no mencioné antes, es que a los bots se les puede agregar un proxy para que no se conecten con tu dirección IP. El siguiente comando es el scan. Este comando te permite comprobar si una dirección IP tiene algún puerto abierto donde esté alojado un servidor de Minecraft. El comando te permite escanear utilizando un comando personalizado de Nmap o usando CuboScanner. Además, igual que los comandos anteriores, te permite enviar un bot para comprobar si se puede ingresar al servidor. Los atacantes normalmente escanean una dirección IP de una network de Minecraft para encontrar las modalidades de esta y entrar directamente por ese puerto para evitar el sistema de autenticación del servidor. Más adelante daré un ejemplo de esto. El siguiente comando es el checker. Este comando te permite comprobar el estado de los servidores de Minecraft ubicados en un archivo de texto. El siguiente comando es el listening. Este comando te permite ver los nombres de los jugadores conectados al servidor especificado, junto a su UID. Los atacantes suelen usar métodos similares para ver los jugadores que se conectan al servidor, cuando no conocen los nombres de los administradores. O simplemente para ver con qué UID ingresan al servidor.
El siguiente comando es el playerlogs. Este comando cumple la misma función que el comando anterior, con la diferencia que guarda más datos. Uno de ellos es la fecha cuando el usuario entra y sale del servidor. El siguiente comando es el bungie. Este comando te permite crear un bungie core local en tu computadora, que te redirecciona al servidor especificado. Esto es conocido como bungie exploit, y es usado por los atacantes para vulnerar la protección que viene por defecto en los servidores de las networks, el API forwarding. El siguiente comando es el velocity. Este comando cumple la misma función que el comando anterior, con la diferencia de que en vez de usar Waterfall, utiliza velocity. Además, este servidor proxy viene con mi plugin por defecto. A continuación te mostraré un ejemplo de cómo utilizarlo. Actualmente en mi computadora tengo una pequeña network encendida. Esta cuenta con el proxy, el lobby y el servado. En la network, el usuario llamado Rulo tiene permisos de administrador y nuestro objetivo es tener acceso a esta cuenta. Si entramos de forma normal al servidor, podemos observar que nos pide una contraseña. Pero nosotros como atacante sabemos que el puerto del servidor servado es vulnerable. Entonces, iniciamos un servidor proxy local que nos va a redireccionar al puerto del servado y ingresamos. Listo, ya burlamos el sistema de login, entrando directamente al servado sin pasar por el servidor de lobby. Ahora, tenemos que ingresar con el nombre de usuario Rulo. Recuerden que al entrar con el servidor proxy de Velocity, también tenemos la opción de usar comandos de mi plugin. Entonces, vamos a usar el comando username y UID para falsificar los datos de la cuenta de Rulo. Primero, con el comando username Rulo, nos cambiamos el nombre del usuario. Ahora, tenemos que buscar y copiar la UID de Rulo. Para esto, podemos usar el comando player. Ahora, ingresamos el comando UID y la UID que acabamos de copiar. Listo, ahora salimos y volvemos a entrar al servidor. Al volver a entrar, podemos notar que tenemos el nombre de Rulo y nuestra UID ha cambiado. Ya tenemos los permisos de su cuenta. El siguiente comando es el fake proxy. Este comando te permite crear un servidor proxy con los datos del servidor especificado, y al entrar te redireccionará al servidor. Lo especial de este proxy es que tiene un plugin creado por mí, que guardará todos los datos de los usuarios que ingresen al servidor. Esto incluye nombres de usuario, direcciones IP, ingreso y salida del servidor, mensajes y comandos. Además, te permite ejecutar comandos en las cuentas de los usuarios que ingresen mediante el proxy. Los atacantes utilizan un método similar para intentar engañar a los administradores del servidor y hacer que entren por el servidor proxy malicioso. Esto lo hacen con el fin de obtener los datos de sus cuentas o ejecutar comandos desde ellas. El siguiente comando es el connect. Este comando te permite conectarte a un servidor de Minecraft desde la terminal. Además, te permite ingresar usando un proxy. El siguiente comando es el rconnect. Este comando es similar al anterior, con la diferencia que en vez de conectarte directamente al servidor, te conectas al servicio rcon de este. El siguiente comando es el rcon. Este comando te permite realizar un ataque de fuerza bruta hacia el servicio rcon del servidor especificado. Los atacantes a veces utilizan este método para acceder a la consola del servidor remotamente, aunque esto no siempre es posible, ya que los servidores no acostumbran a tener el rcon activado. El siguiente comando es el ODMI. Este comando te permite realizar un ataque de fuerza bruta hacia la cuenta de un usuario no premium en el servidor especificado. Antes de usar este comando, debes configurar correctamente el archivo de configuración del brute force. A continuación, te mostraré cómo configurarlo. El archivo de configuración de brute force se encuentra en la carpeta settings. Lo primero que hay que configurar es el comando que se utiliza en el servidor para iniciar sesión. Generalmente, es el comando login. Lo segundo, es el tiempo que tarda el bot en reconectarse. Por defecto, está puesto cada 4 segundos.
La tercera configuración es una lista de palabras que cuando el bot lea una de ellas detecte que debe introducir una contraseña. Si el bot nunca introduce una contraseña al entrar al servidor, debe verificar si alguno de los mensajes que muestra el servidor al usuario cuando debe iniciar sesión se encuentra aquí. Y por último, la cuarta configuración también es una lista de palabras. Pero en este caso, cuando el bot lea una de ellas, significa que la última contraseña ingresada es la correcta. Si el bot prueba la contraseña correcta y no muestra que haya encontrado la contraseña del usuario, debe verificar si alguno de los mensajes que muestra el servidor al iniciar sesión se encuentra aquí. Para configurar el comando correctamente, recomiendo crear una nueva cuenta e iniciar sesión en el servidor donde quieres usar este comando, para poder ver los mensajes que muestra el servidor. Además, es importante mencionar que este método fue bastante usado en su momento por los atacantes, con el fin de encontrar las contraseñas de los administradores del servidor. El siguiente comando es el kick. Este comando te permite expulsar a un usuario del servidor. Esto funciona si el servidor no está bien configurado y permite la desconexión del usuario, si éste inicia sesión desde otro lugar. El siguiente comando es el kickal. Este comando funciona igual que el comando anterior. La diferencia es que expulsa a todos los jugadores del servidor. El último comando importante de la herramienta es el sancmd. Este comando te permite enviar un bot al servidor especificado, que al conectarse, este enviará todos los comandos que se encuentran en un archivo de texto. Los atacantes suelen usar scripts similares para entrar con las cuentas de administradores y ejecutar comandos prescritos de forma rápida. Esos fueron los comandos que tiene mzipTool actualmente. Te recuerdo que la herramienta es gratuita y de código abierto. Además, en la descripción puedes encontrar la página oficial, el enlace del repositorio de GitHub y mi servidor de Discord. Si tienes una duda sobre la herramienta, puedes dejar un comentario en el video o escribirla en el servidor de Discord. Espero te haya gustado el video. Si te gusta mi contenido, agradecería que te suscribas al canal, eso me ayudaría bastante. Nos vemos en el siguiente video.